El derecho de contratos, básicamente, si tuviera que resaltar algo importante en base a lo que me comenta ahora, es que permite el intercambio económico. Y permite el intercambio económico dentro de un ámbito en el que, digamos, se pueden respetar nuestros derechos. Porque si no existieran los contratos y existieran siempre los acuerdos morales, en cualquier momento alguien podría decir, te prometo tal cosa, y de repente me echo para atrás y no lo cumplo. Pero el derecho de contratos permite canalizar y darle certencia a estas promesas porque les da vinculatoriedad. O sea, a diferencia de un acuerdo de caballeros, un contrato es un acuerdo vinculante. Entonces, si yo eventualmente prometo que te doy mi carro a cambio de un precio y eso es un contrato legalmente, no es que en cualquier momento me puedo echar para atrás. Si me echo para atrás, incumplo. Y si incumplo, tengo que pagar daños. O eventualmente la otra parte me puede solicitar el cumplimiento específico y va a conseguir el carro. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo. Entonces, en principio, por un lado, hace que los acuerdos sean vinculantes. Y por otro lado, ¿qué favorece esto? El intercambio económico. Porque ¿cuál es el propósito que dos partes decidan, dame tu carro a cambio de un precio? Porque se supone que las dos partes van a terminar mejor con la celebración y ejecución del contrato. Alguien tiene dinero pero no tiene carro. Y alguien tiene carro pero necesita dinero. Entonces, ¿qué permite el derecho de contratos? Que estas dos partes que tienen intereses contrapuestos de repente lleguen a un acuerdo. ¿Qué hacen los contratantes? ¿Qué hacen nuestros clientes? Van y simplemente ni siquiera celebran contratos, celebran solamente órdenes de compra. Y a veces nosotros como abogados le decimos, no, que tienes que celebrar el contrato bien bonito, estructurado de 20 páginas. Y ellos dicen, no, una orden de compra es suficiente. ¿Por qué? Porque hay algunos escenarios en donde tal vez los usos y costumbres, la práctica comercial puede funcionar bien, porque ya no están pensando en reglas, en sanciones legales, sino en sanciones sociales. Si es que incumples, te ganas mala reputación, el ostracismo, te excluyen del club, etcétera, etcétera. Esto porque es interesante que lo menciono, porque estos autores lo usan para teorizar el derecho. Algo que yo menciono en clases, acá usualmente uno dice, ¿qué es un contrato? Un acuerdo, como si fuera un sinónimo. Y sí es cierto, pero el contrato es un acuerdo vinculante. Hay muchos acuerdos que son de caballeros no vinculantes y las partes mismas son conscientes de que no quieren entrar en el tema a veces engorroso de redactar un contrato, porque tal vez para sus circunstancias puede ser no necesario. Y ahí entra no solo el tema del comercio, sino también el tema de la cultura. Nuestro derecho civil a veces en comparación puede ser un poco más paternalista, a diferencia de un derecho americano un poco más liberal. Entonces, ese sentimiento, por ejemplo, explica por qué en el derecho de contratos tenemos conceptos generales como la buena fe. Incluso algunos códigos civiles siguen hablando de la equidad en el derecho de contratos. Incluso algunas jurisdicciones como Italia hablan del solidarismo contractual, mientras que esos conceptos en Estados Unidos son rechazados, o en Inglaterra también, porque tienen una perspectiva más liberal. Ese liberalismo también implica de, como te doy libertad, tú defines tus reglas. Entonces, ¿qué implica eso? Que como yo tengo que definir mis reglas, yo tengo que escribir mis reglas. Si yo no pongo las reglas, la regla no existe. Entonces, a efectos del derecho de contratos, lo que no está en el texto no existe en este mundo. Entonces, esto hace que los abogados americanos tengan que incluir todo. Y necesariamente, digamos, más es mejor que menos. Saben que lo que no está en el contrato no existe, no lo pueden invocar, porque no tienen un derecho tan proteccionista y paternalista en temas contractuales en el que puedan recaer. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Gringley. Soy Hugo Mendoza y estamos por Gringley TV todos los martes a partir de las 7 de la noche en todas las plataformas digitales. El día de hoy vamos a tratar un tema que seguramente va a ser de mucho interés para todos los que nos siguen. Me refiero a un tema importante que regula las relaciones entre personas, sobre todo relaciones
contractuales me refiero, ¿no? Vamos a hablar sobre un libro que se acaba de publicar recientemente en la editorial Grickley, Ensayos de Derecho Contractual Comparado. Quien fue el editor de este libro es Sergio García Alón, a quien tenemos como invitado el día de hoy en nuestro programa. Sergio García Alón es profesor de Derecho Civil y Comercial en la Universidad del Pacífico y Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de maestría en el Reino Unido sobre el tema civil, comercial, corporativo y también es especialista en el derecho de contratos, quien además, como repito, es o ha sido el editor del libro que ustedes tienen el día de hoy aquí en la presentación del programa, que es Ensayo de Derecho Contractual Comparado. Con nuestro invitado vamos a conversar sobre la importancia de los contratos, el derecho contractual comparado, cómo se mira, se analiza, se entiende el derecho contractual y los contratos en Alemania, en Japón, cuáles son los retos del derecho contractual con las nuevas tecnologías que actualmente vemos cómo se desarrollan rápidamente y sobre todo también qué depara al derecho contractual para el futuro. Todo eso vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado, el profesor Sergio García Alón. Bienvenido, profesor, a nuestro programa. Muchas gracias, doctor. Es un gusto estar acá para poder conversar sobre este nuevo libro. Y eso, la primera pregunta que le quisiera hacer, como ya es costumbre de nuestro programa, al presentar un libro, usted que ha tenido participación en esta obra, es que nos explique un poco cuál fue la inquietud, el propósito, la finalidad de elaborar este libro para que los que nos están viendo puedan entender un poco y despertar quizás si es de su interés la adquisición de esta obra. Por supuesto, ya desde hace cierto tiempo he estado involucrado en un tipo de proyecto específico, que es, digamos, selección de textos que son importantes y su respectiva traducción al español. En mi caso, el idioma extranjero que mejor domino es el inglés, entonces son traducciones del inglés al español. Esto ya ha ocurrido previamente por otros autores en el Perú, en donde se han seleccionado y traducido textos, usualmente del idioma italiano, por ejemplo, al español, e incluso obras completas de grandes autores. Mi intención era seguir con esta idea, pero en el ámbito, digamos, con el cual me siento más cómodo, del idioma inglés al español, y digamos, en este caso, en temas de derecho de contratos, porque hay muchos temas muy importantes que al día de hoy se escriben en inglés. El derecho civil y, digamos, acá el derecho de contratos ya no es como se practicaba antes. Desde ya de los 80 y los 90, los profesores europeos, en Europa se hablan muchos idiomas, el profesor europeo que quiere ser conocido en la Unión Europea y hacer derecho comparado como el Common Law, prefiere escribir en inglés, porque es el idioma que lo va a llevar más allá de sus países, lo va a volver famoso en todo el mundo, si se quiere decir, y de hecho muchos de los grandes profesores que por acá conocemos como Guido Alpa o Racing Zimmerman, escriben en inglés y por eso han llegado a ser conocidos en todo el mundo. Entonces llega un momento en donde ya el derecho civil se escribe en inglés, ya no se escribe, digamos, o en español o en un idioma europeo como alemán, italiano por un lado. Esto va a su vez con toda también esta creación, fomento de la redacción de un derecho uniforme, principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, principios europeos de derecho de contratos, hay también los principios latinoamericanos de derecho de contratos, hay principios asiáticos de derecho de contratos, usualmente regionales. Y como reúnen a autores de diferentes jurisdicciones, pensemos en Europa, viene un alemán, viene un italiano, viene un español, viene un inglés, ¿en qué idioma se comunican? En inglés. Y a veces ese es el idioma que predomina y es el idioma en el cual se redactan estos instrumentos. Y seguimos hablando de derecho civil. No estamos hablando necesariamente de derecho inglés o derecho americano, que evidentemente se escribe en inglés. Seguimos hablando de derecho civil, de nuestra familia jurídica. Entonces ya llega un momento en donde lo más importante de nuestra familia jurídica ya no se escribe ni en español, ni en alemán, ni en italiano, ni en francés, se escribe en inglés. Entonces ahí tenemos dos soluciones. O vamos y aprendemos inglés para leerlo directamente en inglés,
o nos perdemos la oportunidad de acceder a esta fuente. Entonces, partiendo de nuestra cultura jurídica, de nuestra realidad peruana, donde a veces, y todavía enfocándonos en alumnos de pregrado, no todos tenemos la posibilidad de venir de un colegio que enseñen mucho inglés, muchos alumnos vienen de provincia, y de hecho muchos de los alumnos de provincia en realidad son los más destacados en las universidades de Lima. Pero siempre está esa barrera del inglés. Entonces, uno como profesor dice, dejo las lecturas en inglés y ya está. Pero digamos, sigue el obstáculo allí. Creo que como docente hay una responsabilidad ahí, si uno lo puede y tiene el tiempo, por el momento lo tengo, para tratar de hacer esto que ya se ha venido haciendo antes, pero tal vez no desde la perspectiva, no desde el lenguaje, no de los temas que lo estoy viendo. Entonces, por eso considero importante la realización de estos proyectos. Este es uno de ellos nomás. De hecho, acaba de salir uno similar sobre construcción, va a salir uno similar sobre responsabilidad extracontractual, y la idea es esa, tratar de democratizar ese conocimiento para que uno de repente pueda leer a uno de los autores ahí que me gusta mucho, Hugh Beale. Es un profesor emérito de Inglaterra, que ha sido uno de los editores generales de los principios europeos de derecho de los contratos. O sea, él es como que uno de los grandes jefes. El otro editor, Ela Orlando, danés, que ya falleció. Entonces, el único líder vivo ahorita es él. En el Perú se lo lee poco. ¿Por qué? Porque escribe en inglés y tal vez porque escribe sobre derecho inglés, aunque también escribe a veces de muchas jurisdicciones, escribe derecho francés, etcétera, etcétera. A veces no es muy leído acá, incluso no tan conocido, siendo una estrella en el derecho comparado en Europa y Reino Unido. ¿Por qué? Porque tal vez sus enseñanzas no llegan. Porque si tenemos alumnos que todavía recién están aprendiendo inglés, hasta que aprenden inglés, tal vez no llegan a captar este conocimiento. Entonces, parte de mi interés de poder presentar esta obra acá en el Perú, y de hecho no solo en Perú, sino para Latinoamérica y España, o sea, jurisdicciones de habla hispana, es uno, poder seleccionar textos importantes de autores muy destacados, y poder, además de seleccionarlos, traducirlos al español, del inglés al español, para que uno lo pueda leer, digamos, desde las aulas de derecho, sin necesidad de quedarse allí por el límite del idioma en inglés. Y digamos, allí además se ha agregado algunos textos escritos en español para, digamos, aprovechar la oportunidad. Por ejemplo, está Ángel Carrasco Pereira, un profesor de Toledo que creo que no me equivoco al decir que es como la máxima autoridad española en derecho de contratos, y así lo reconocen profesores mismos españoles, digamos, de generación de 50 años, porque él es incluso mayor. Y esa era básicamente la idea de poder complementar estas traducciones con otros trabajos escritos directamente en español y poder tener una obra importante. Y en este caso el tema fue derecho contractual comparado, ensayos de derecho contractual comparado, que ahí debo tal vez precisar para tal vez a los más especialistas en la materia. Algunos textos tal vez no son estrictamente de derecho comparado, porque derecho comparado, sino de ley extranjera. ¿A qué me refiero? Porque el derecho comparado a veces implica, como su nombre lo dice, una comparación entre sistemas sobre un tema específico que se analiza, ¿no? Quiero saber cómo funciona la buena fe en el derecho comparado, veo a Italia, a Francia y a Alemania, el objeto de estudio es la buena fe, y voy comparando, voy viendo diferencias, distinciones. En algunos casos se da esto, en otros casos es, por ejemplo, más fomento de la ley extranjera. Hay un artículo de Denis Philippe, un autor belga muy importante, y escribe sobre cambio de las circunstancias en el derecho belga y francés. Digamos, tiene un poquito de derecho comparado, pero más que todo nos ayuda a conocer la ley extranjera, que si bien en sentido estricto todavía no está hablando de una comparación, pero para hacer la comparación tenemos que conocer el derecho extranjero primero, ¿no? ¿Cómo hago una comparación de la buena fe en Francia, Alemania, Italia, si todavía no tengo acceso a información de cómo opera la buena fe en Francia, Alemania, Italia? Entonces, primero tengo que tener acceso a esa información, y si la información más destacable ahorita está en inglés, entonces
digamos, si no puedo lo primero, no puedo lo segundo. Entonces, solamente para precisar, para los que ya son no estudiantes, sino profesores de derecho, abogados en ejercicios, ensayos de derecho contractual comparado tiene ambos. Tiene artículos que propiamente es fomento de la ley extranjera para conocerlo y luego poder ya hablar estrictamente de derecho comparado, sin perjuicio de que hay artículos que propiamente son de estudios de derecho comparado, ¿no? Correcto. Entonces, es interesante lo que menciona y claro, y se ve en el libro, es más, en la presentación y en el prólogo se dice que la idea es llevar el conocimiento y que el idioma no sea una barrera. Y de algún modo con esto se hace un poco más inclusivo el conocimiento y, como bien señala, se democratiza, ¿no?, el conocimiento y no existen este tipo de barreras. Que dicho sea de paso, ya también creo que es una obligación para cada persona que quiera especializarse en determinada materia, definitivamente tener que aprender el idioma inglés, porque si bien es cierto, existe esta obra que hace un gran esfuerzo por llevar a los lectores, estudiantes, abogados en ejercicio, jueces, etcétera, que no conocen el inglés, les es muy útil, pero para seguir profundizando mucho más ya se va a necesitar el inglés, pero de todas maneras el trabajo me parece súper interesante, sobre todo por esa parte inclusiva, para no perder, o las personas que no conocen el inglés no se pierdan la oportunidad de tener textos de calidad, como el libro lo acaba de mencionar usted, puedan tener acceso y sobre todo especializarse y profundizar de manera mucho más rigurosa en este mundo apasionante del derecho, y en este caso los contratos. Y ahí quería hacerle la siguiente pregunta. En el derecho, por ejemplo, es mi perspectiva, usted me dirá, hay determinadas materias que son muy estáticas y que no tienen mucha doctrina, mucho debate, mucha reflexión, ¿no? Y que se vincule de una manera, no sé si el término es correcto, mucho más dinámica y profunda con la interacción de las personas, el ser humano y la sociedad en general, ¿no? Entonces, como que se hace un poco, para mí, más aburrido. Pero hay ramas del derecho que sí son bastante apasionantes, porque nada está dicho, todo es discutible, en tanto y en cuanto profundices y debatas y también argumentes, ¿no? Por ejemplo, yo soy, como todos saben, penalista, ¿no? Entonces el derecho penal es una abstracción y nada está solucionado, y la búsqueda constante, ¿no? Y la relación profunda con el ser humano, con la persona y entre sus relaciones cuando se comete un delito y cómo funciona el Estado. Entonces hay todo un tema ahí de análisis profundo. Y me parece, y yo lo he sentido así, también me he sentido atraído, le comento, cuando estuve en pregrado, en temas como acto jurídico, porque también hay mucho de qué debatir, de mucho que analizar, cómo se construye. Y otro, que es más, yo recuerdo haberme comprado un libro de teoría general de los contratos, si no me equivoco, ¿no? Porque me gustaba también este tema de cómo funciona, como dije hace un momento, que juega como un instrumento para lograr una relación entre personas, en este caso en temas contractuales, de manera mucho más pacífica, pero todavía nada está solucionado. También hay temas interesantes que siempre, constantemente se está debatiendo, se está estudiando, se está mejorando, se está perfeccionando, y creo que eso hace interesante y mucho más rico el tema de los contratos. Entonces, dicho este preámbulo, le pregunto, para que los que nos están viendo puedan un poco conocer un poco más y también quizás interesarse en esta rama del derecho, así como usted es especialista y le gusta y le apasiona. ¿Qué función, qué papel cumplen los contratos dentro de una sociedad en general? Y después ya nos dirá de manera comparada como está en el libro, pero así, a grosso modo, ¿qué función, qué papel cumplen los contratos, el derecho contractual en nuestra sociedad? El derecho de contratos, básicamente, si tuviera que resaltar algo importante en base a lo que me comenta ahora, es que permite el intercambio económico. Y permite el intercambio económico dentro de un ámbito en el que, digamos, se pueden respetar nuestros derechos. Porque si no existieran los contratos y existieran siempre los acuerdos morales, en cualquier momento alguien podría decir, te prometo tal cosa,
y de repente me echo para atrás y no lo cumplo. Pero el derecho de contratos permite canalizar y darle certeza a estas promesas porque les da vinculatoriedad. O sea, a diferencia de un acuerdo de caballeros, un contrato es un acuerdo vinculante. Entonces, si yo eventualmente prometo que te doy mi carro a cambio de un precio y eso es un contrato legalmente, no es que en cualquier momento me puedo echar para atrás. Si me echo para atrás, incumplo. Y si incumplo, tengo que pagar daños. O eventualmente la otra parte me puede solicitar el cumplimiento específico y va a conseguir el carro. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo. Entonces, en principio, por un lado, hace que los acuerdos sean vinculantes y por otro lado, ¿qué favorece esto? El intercambio económico. Porque ¿cuál es el propósito que dos partes decidan dame tu carro a cambio de un precio? Porque se supone que las dos partes van a terminar mejor con la celebración y ejecución del contrato. Alguien tiene dinero pero no tiene carro. Y alguien tiene carro pero necesita dinero. Entonces, ¿qué permite el derecho de contratos? Que estas dos partes que tienen intereses contrapuestos de repente lleguen a un acuerdo y ambas terminen mejor con la ejecución del contrato, con la celebración y la ejecución del contrato. Y al final del día esto beneficia a toda la sociedad, porque si se dan estos intercambios, no solamente las partes se benefician, genera un beneficio social, promueve el mercado, promueve el crecimiento económico y esto ciertamente genera un beneficio social. Y no es solamente un tema de, por ejemplo, he puesto un ejemplo muy sencillo, la venta de un carro. El contrato es el instrumento jurídico por el cual se realizan todos los negocios, no solo la compraventa de un carro, de un departamento, contrato de concesión para la explotación de hidrocarburos, contratos de inversiones, no solo domésticos, internacionales. Si quiere venir un extranjero a realizar una actividad minera, ¿qué hace? Suscribe un contrato con el Estado. Entonces, el contrato es lo que permite el intercambio económico. Probablemente el contrato junto con la propiedad sean los dos instrumentos más importantes. El contrato porque le da vinculatoriedad a los acuerdos y hace que se respeten. Y la propiedad privada porque definen lo que es mío, lo que es lo otro y también nos garantiza una seguridad. Si nosotros quisiéramos ver el régimen económico, hay muchos principios económicos fundamentales: libertad de mercado, libertad de iniciativa privada, libertad de empresa, contratación, propiedad, libre competencia, promoción de la inversión privada, etcétera, etcétera. Son varios. Creería yo que uno de los puntos medulares es respetar la propiedad privada, lo que es mío y nadie me lo puede quitar así nomás, y reconocer la vinculatoriedad y la fuerza del derecho de contratos. Porque si yo tengo propiedad y sé que esto es mío, que nadie me lo puede quitar, puedo contratar porque yo dispongo recién de lo que es mío. Porque lo otro sería que cualquier persona podría quitarme mi derecho de propiedad. Nadie me puede quitar mi derecho de propiedad. Sí puede contratar conmigo, entonces tiene que haber un acuerdo necesariamente. Entonces creo que estas son las dos piedras angulares del régimen económico y al final del día eso es lo que permite el derecho de contratos, que al final las partes que digamos partimos de un escenario en donde estamos insatisfechos porque tenemos bienes que no queremos y estamos viendo conseguir lo que no tenemos, que es lo que nos permite el derecho de contratos hacer esta asignación. Claro. Y al final las partes terminan bien y como sociedad vamos, digamos, mejorando ahora en el bienestar. Correcto. Entonces, en lo que usted nos está definiendo, y concuerdo básicamente, pero para resumir un poco en mis palabras, lo que hace el derecho de contratos y los contratos propiamente dicho es darles seguridad a las personas, tranquilidad, seguridad, de que las obligaciones que están asumiendo entre ambas partes se vayan a cumplir, ¿no? Porque si no se cumplen, se establecen consecuencias, ¿correcto? Entonces, eso, como usted dice, decirlo solo en palabras no tiene esa fuerza vinculante que cuando está registrado en un contrato, ¿no? Debidamente legalizado y para tener fecha cierta y todo lo demás. Entonces, eso que permite que las personas con mayor confianza, digámoslo así, puedan interrelacionarse, ¿no? Y puedan hacer estos intercambios, todos los ejemplos que usted ha mencionado, y como consecuencia genera el flujo económico. Entonces, miren ustedes, amigos, los que nos están viendo, el derecho de contrato y el contrato propiamente dicho, como dice aquí nuestro invitado, el profesor Sergio García Long, juega un papel importante en nuestra sociedad, porque imaginemos, profesor, que
en una sociedad no exista este derecho de contratos como herramienta que regula la armonía de la relación entre dos partes en un intercambio. No habría seguridad, no habría confianza. Sería una sociedad desorganizada, la ley de más fuerte, donde primarían la fuerza moral, donde yo podría incumplir y no tendría quien me obligue a que yo cumpla con lo que me comprometí, y sería un desorden, un caos total. Sí, cierto. De hecho, es una premisa muy importante que nos enfoca y nos dice, claro, ¿para qué sirve el derecho de contratos? Uno puede discutir y presentar diferentes funciones. Una de ellas es reconocer que acuerdos son vinculantes precisamente y darles certeza jurídica al mercado, garantizar los intercambios, garantizar la asignación de riesgos, definir cuáles son las obligaciones de las partes, evitar ciertamente que las personas, en términos simples, se porten mal. Porque hay un contrato, dice tienes que hacer esto, entonces no puedo simplemente luego decir no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa, quiero salirme del contrato, porque como usted bien menciona, hay consecuencias. Y digamos, este es un marco legal muy interesante y muy determinante. Pero permíteme mencionar precisamente algunas ideas que incluso están en el libro y por ahí que incluso pueden cuestionar esta idea inicial, que es una idea cierta y nadie la discute. O sea, nadie puede decir no, que los derechos del derecho de contratos no sirve para eso. Pero ¿qué es lo que ha pasado y suele pasar en algunas industrias? Que a veces se considera que en los usos y costumbres en determinadas industrias, a veces las partes, curiosamente, prefieren manejarse al margen del contrato. Hay dos artículos allí de lo que conversábamos precisamente, uno de Stewart Macaulay y Whitmore Gray. Y ambos, y hay una razón por la cual yo los incluyo en el libro y los traduzco porque son artículos que en el derecho americano son muy conocidos, pero acá puede ser que quien no lee inglés no los conoce, porque ellos proponen cómo funcionan las relaciones sociales. Si, por ejemplo, no sé, yo le digo a usted, vamos a tomar un café un día y yo no voy, usted no va a querer agendar conmigo una siguiente reunión, porque ya le fallé. Imaginemos lo mismo en un mercado específico en donde todos nos conocemos. Empezamos a contratar y yo fallo, me empiezo a ganar mala reputación. Me puedo caer en el tema del ostracismo. Y de repente hay reglas sociales que también pueden ser muy importantes. Y esto, usted que es abogado, que yo soy abogado, a veces vemos que ¿qué hacen los contratantes? ¿Qué hacen nuestros clientes? Van y simplemente ni siquiera celebran contratos, celebran solamente órdenes de compra. Y a veces nosotros como abogados le decimos, no, que tienes que celebrar el contrato bien bonito, estructurado, de 20 páginas. Y ellos dicen, no, una orden de compra y suficiente. ¿Por qué? Porque hay algunos escenarios en donde tal vez los usos y costumbres, la práctica comercial puede funcionar bien, porque ya no están pensando en reglas, en sanciones legales, sino en sanciones sociales. Si es que incumples, te ganas mala reputación, el ostracismo, te excluyen del club, etcétera, etcétera. Esto porque es interesante que lo menciono, porque estos autores lo usan para teorizar el derecho. Algo que yo menciono en clases, acá usualmente uno dice, ¿qué es un contrato? Un acuerdo, como si fuera un sinónimo. Y sí es cierto, pero el contrato es un acuerdo vinculante. Hay muchos acuerdos que son de caballeros no vinculantes y las partes mismas son conscientes de que no quieren entrar en el tema a veces engorroso de redactar un contrato, porque tal vez para sus circunstancias puede ser no necesario. Y ahí entra no solo el tema del comercio, sino también el tema de la cultura. Por ejemplo, hay un artículo de Whitmore Gray que habla de cómo se hacen negocios en Japón. Y ellos dicen, el japonés no es conflictivo, el japonés no te está molestando que quiero mi contrato y te voy a demandar, etcétera, etcétera. Ahí dicen, levantar el teléfono y llamar al abogado me siento como si me estuvieras tratando como un criminal. Y eso está mal. ¿Por qué no vienes a conversar conmigo? ¿Por qué no vienes a arreglar el tema en una reunión? ¿Por qué tienes que tirarme el contrato en la cara? Por poner un ejemplo. Y así lo mencionan. Y parte de estos dos artículos, por ejemplo, hacen estos estudios de algunas industrias específicas y dicen, en muchos casos, las sanciones sociales pueden funcionar bien. No quiero al abogado. Si pudiera
no tener el contrato, mejor. Pero si eventualmente tengo un contrato y hay un problema, levanto el teléfono y llamo a mi contraparte para solucionar el problema. No llamo al abogado para meter el abogado y digamos, leerle la cláusula del contrato. Entonces, esto no solamente es interesante por verlo en la práctica, sino que estos autores lo teorizan. Claro. Entonces, claro, el acuerdo ¿es un contrato? Espérate un ratito. Hay acuerdos no vinculantes que se manejan por reglas sociales y hay acuerdos que sí son los vinculantes con los contratos. Entonces, esto es algo muy interesante porque eventualmente a veces es conocido que ocurre en la práctica, pero me parece muy importante cuando se incluye en la teoría general del derecho de contratos para decir, hay escenarios en donde las partes se manejan al margen del derecho de contratos, existiendo el contrato, e incluso si celebraron el contrato, dicen el contrato está ahí, prefiero tratar el tema de manera privada. Y esto tiene que ver mucho con algunos aspectos también de cultura, ¿no? Entonces es interesante tener en cuenta también estas consideraciones y lo mencionaba porque es alguno de los temas que están allí en el libro y creo que se complementan bien con su pregunta de los contratos son importantes, pero hay algunos que incluso nos podrían llegar a decir sí, pero también hay otros escenarios en donde las partes negocian muy bien sin tener que redactar un contrato, sin tener que involucrar a los abogados. Eso no quiere decir que el derecho de contratos no sea importante o sea menos importante. Simplemente nos dicen que si tengo que explotar hidrocarburos o activos mineros, tengo que celebrar un contrato, porque vengo al Perú a invertir $100 millones en un proyecto de 30 años, necesito un contrato. Pero si estoy contratando con partes diarias que conozco al día a día en un mercado más o menos centralizado, pequeño, tal vez... pasa, ¿no? Y pasa mucho. Con celebrar un contrato me encarece la operación. Mejor nos basamos por las reglas sociales y si te portas mal, simplemente la gente... Yo no voy a contratar contigo ni mis amigos tampoco. Entonces tú mismo te perjudicas, ¿no? Es muy interesante también. Y creo que esas reglas sociales, al final... Qué bueno que se incluyan en la teoría general de contratos porque hace que la visión sea mucho más amplia y mucho más aterrizada a lo que realmente pasa en nuestra sociedad y no ser ajena y voltear la mirada y no tocarla. Me parece importante porque el derecho es eso. Se debe a la dinámica del desarrollo social, la interacción entre las personas dentro de una civilización y no podemos ser ajenos. Entonces, si las reglas sociales, como usted muy bien dice, y es así, funciona, también hay que darle esa mirada, porque como estábamos conversando, hay interacciones, hay relaciones contractuales, si bien no formales, no, pero que se dan a diario. Como bien dice, claro, relaciones, operaciones, transacciones comerciales de gran envergadura definitivamente van a necesitar un contrato porque, como señala, se va a hacer explotación minera, se va a tener temas en hidrocarburos, relaciones con el Estado, definitivamente tiene que haber un contrato porque por la magnitud de la operación. Pero en las interrelaciones entre personas diarias, donde finalmente, como bien señala, encarecen quizás el servicio o el bien que están intercambiando, pues finalmente prefiero hacerlo y hacer respetar estos patrones sociales y finalmente si se incumple, pues te sanciono también socialmente con ya no contratar contigo o más bien de no recomendarte y si más bien veo ahí a alguien que quisiera tener una relación contratal contigo, pues mi sanción va a ser en no hablar bien de ti porque me has incumplido. Y creo que finalmente esa es una sanción mayor, porque actualmente también se habla mucho de la reputación que uno pueda tener, tanto como persona o como empresa, ¿no? La reputación empresarial, corporativa, y si no funciona bien, pues también hay una sanción bastante drástica y con pérdidas económicas millonarias, si es que no se cuida bien esto. Entonces, dicho eso, también hablaba de estas sanciones, de estos efectos de estos patrones sociales que se utilizan mucho. Quería entrar a uno de los artículos que se llama, que lo denominan cómo los alemanes logran tanto con tan poco. Y se dice ahí un poco la idea central de este artículo es que ellos prefieren poner lo necesario porque lo demás lo dan por supuesto, ¿no? O sea, lo suponen y ya lo dan por hecho. Entonces,
Esto podría ser un ejemplo. Quería que nos explique un poco más para que entiendan los que nos están viendo también cómo funcionan los contratos. Quizás aquí quiere que se ponga todo detallado porque nuestra cosmovisión, nuestra idiosincrasia como peruanos en esta sociedad tan, digamos así, particular por lo conflictivo y que todo queremos judicializarlo, queremos que esté pues al milímetro todas las consecuencias posibles y habidas y por haber y los supuestos, pero en otros países como Alemania no funciona así. ¿Cómo funciona? Es un artículo, de hecho, muy importante de Claire Hill y Christopher King, que precisamente tiene un título así de llamativo. Sugerente. Cómo los alemanes pueden hacer tan poco con menos palabras y contrapone al derecho americano. ¿Y qué es lo que básicamente explican? Ellos inician con un ejemplo creo que estaba negociando una empresa belga con una empresa americana. Y la empresa americana manda 100 páginas del borrador del contrato. Y los belgas dicen, pero ¿cómo me vas a mandar 100 páginas de un contrato? Es demasiado. No vamos a seguir negociando así. Nosotros vamos a proponer un modelo que tenga todo lo que necesitamos, pero acá hay demasiado texto. Dicen que mandaron unas 20 páginas y al final los americanos dicen, tiene todo lo que necesitamos y siguieron adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué ponían este ejemplo? Porque era como su introducción de esta distinción entre derecho alemán y derecho americano. Hay muchas razones, tal vez para entender una razón creo que muy simple, parte por el tema de un sentimiento legal, de una filosofía de cómo se ve el derecho de contratos. El derecho americano, como nosotros sabemos y lo vemos en las películas, a veces es un derecho muy liberal. No es un derecho que te pone muchas restricciones, es un derecho que te permite. Si quisiéramos verlo de una manera, las reglas de juego no están definidas, se definen conforme vamos jugando y vamos viendo. Si las cosas van bien, el legislador no tiene que meter la mano. Solo si las cosas van mal es como que empieza a poner las restricciones. Nosotros de nuestra familia del Civil Law tenemos una lógica distinta. No, nosotros queremos las reglas desde el inicio y te decimos tienes que hacer esto y lo otro, etcétera, etcétera. Entonces esto ya tiene en principio una diferencia de perspectiva. Nuestro derecho civil a veces en comparación puede ser un poco más paternalista, a diferencia de un derecho americano un poco más liberal. Entonces, ese sentimiento, por ejemplo, explica por qué en el derecho de contratos tenemos conceptos generales como la buena fe, incluso algunos códigos civiles siguen hablando de la equidad en el derecho de contratos, incluso algunas jurisdicciones como Italia hablan del solidarismo contractual, mientras que esos conceptos en Estados Unidos son rechazados, o en Inglaterra también, porque tienen una perspectiva más liberal. Ese liberalismo también implica de, como te doy libertad, tú defines tus reglas. Entonces, ¿qué implica eso? Que como yo tengo que definir mis reglas, yo tengo que escribir mis reglas. Si yo no pongo las reglas, la regla no existe. Entonces, a efectos del derecho de contratos, lo que no está en el texto no existe en este mundo. Entonces, esto hace que los abogados americanos tengan que incluir todo y necesariamente, digamos, más es mejor que menos, saben que lo que no está en el contrato no existe, no lo pueden invocar porque no tienen un derecho tan proteccionista y paternalista en temas contractuales en el que puedan recaer. En el derecho alemán o en el derecho peruano, eventualmente, si algo malo ocurre, digo, pero está la buena fe para que nos salve, es el salvavidas. Y si alguien también tenemos el abuso del derecho. Entonces tenemos varias instituciones de carácter general que eventualmente me dicen, ¿para qué tendría que agregar una cláusula específica en el contrato que me diga, tienes este derecho, pero no puedes hacerlo en tales circunstancias A, B, C, D y E, como lo podría poner alguien a detalle? Correcto. Porque eventualmente te bastaría decir, eso no es conforme a la buena fe, por poner un ejemplo. Presume y yo asumo que tú vas a respetar en líneas generales todo lo que no se debe hacer. Y está, digamos, reconocido en la ley con carácter general
e incluso muchos los consideran como norma imperativa. O sea, que ni siquiera podrías incluir un pacto que diga lo limito o lo excluyo. Entonces, ese es un ejemplo que creo que permite explicar muy bien. En el derecho americano no vas a decir no puedes ejercer este derecho de tal manera porque vulnera la buena fe. La buena fe existe también en el derecho americano, pero no es una buena fe tan poderosa como la buena fe alemana. La buena fe alemana en su momento, en la época de guerras, por ejemplo, sirvió para adaptar contratos que habían sufrido inflación, desequilibrio económico en las épocas de guerra. Se habían celebrado contratos, hubieron estos problemas y no había una solución específica. De manera concreta, todavía no existía lo que conocemos como la excesiva onerosidad de la prestación. ¿Qué hicieron las Cortes? Invoco la buena fe. Puedo revisar el contrato en virtud de la buena fe porque considero que la buena fe en este caso me sirve para decir este contrato desequilibrado económicamente no lo puedo ejecutar tal y como está por el cambio de las circunstancias. Necesito revisarlo, necesito hacer algo. Eso en el derecho americano en principio no ha ocurrido como tal. Por allí ha habido alguna jurisprudencia en donde se ha intentado adaptar los contratos ante el cambio de circunstancias, pero no es algo que se haya consolidado. Y lo menciono porque curiosamente en el derecho americano hay un código civil, un código comercial uniforme que menciona la buena fe, que en principio como antecedente fue liderado por Karl Lewelyn, que era un alemán que trabajaba en Estados Unidos, y de ahí se entiende por qué la buena fe está en un código comercial en Estados Unidos, ¿no? Pero claro, el problema no es lo que dice la norma, el problema es cómo lo aplican los operadores. La buena fe está codificada en Estados Unidos, pero la Corte no la va a agarrar para hacer cualquier cosa con el contrato. Como tal vez la buena fe alemana, sí, como tal vez las Cortes italianas también con la buena fe italiana. Entonces, esto sirve para entender, digamos, un ejemplo de cómo tal vez los alemanes pueden hacer tanto con menos palabras desde esa perspectiva. El alemán no necesita entregar una lista taxativa de lo que no puedo hacer, porque eventualmente invoca a una buena fe que es muy importante. Pues se supone que no lo puedes hacer y no lo debes hacer. Entonces uno diría, ¿para qué incluir en el contrato tanto detalle como lo hacen los americanos? Redundante en el derecho alemán, en el americano tal vez no. Claro. Y de hecho otra comparación que hacen ellos es la misma cláusula. Por ejemplo, dicen, mira cómo se redacta en Alemania, mira cómo se redactaría en Estados Unidos, y ciertamente la segunda es más extensa también. Entonces por ahí va el tema del artículo, que es muy interesante en ese sentido. Mira, aquí salen algunas ideas importantes que quisiera dejar sentado para aterrizarlas, para que quizás se pueda entender para los que nos están viendo. No es que la manera como miran al derecho, y en este caso al derecho de contratos, y cómo entienden la buena fe en Alemania, sea mejor que cómo lo hacen en Estados Unidos. Ninguno es mejor, sino que aquí estamos concluyendo, ¿no? Y esto me parece interesante, y así debería entenderse el derecho en general, sobre todo en esta materia que estamos conversando. Cada ordenamiento jurídico, y en este caso el derecho de contrato, responde a una realidad propia, como en Alemania, como en Estados Unidos. No por eso de Alemania es mejor o de Estados Unidos sea peor. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos deja una gran lección, pienso, de que no podemos importar a ciegas y a rajatabla un ordenamiento porque nos parece que en la generalidad como principios rectores nos parece mucho más exquisito, mucho más romántico, mucho más armonioso, porque probablemente no sea para nuestra realidad, ¿no? Quizás por estar más cerca al continente de Norteamérica seamos un poco más como ellos, o con nuestras propias particularidades me refiero. Entonces es importante, como dice la obra, tener acceso a esta bibliografía, ¿no?, traducida al español, para poder comparar
cómo es la filosofía de cada continente, de cada país, y así no importarla de manera directa, sino cómo adaptarla a nuestra realidad. Porque a veces nosotros quizás hemos bebido mucho del eurocontinental y decimos la buena fe y queremos respetar, pero nuestra realidad es distinta y quizás ahí haya un choque que finalmente termina frustrando y no funciona como debería funcionar, y probablemente es porque no se está adaptando como debe ser a nuestra realidad. Entonces yo creo que ese es el gran mensaje que queda de este programa del día de hoy. Y solo para terminar, Sergio, te pediría una gran reflexión que espero y creo que les va a gustar a todos a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Algo que a veces nos ha llamado mucho la atención a quienes somos curiosos al mirar alguna película y que deja un gran mensaje, y me refiero al Mercader de Venecia. ¿Qué lección sacas tú de esa gran película que tiene mucho que ver con el tema de contratos que estamos hablando el día de hoy? Claro, en esa película el tema que se discutía era precisamente eso que decía el pan of flesh, ¿no? Quitarle una rebanada, y decía, estás hablando de piel, ¿no? Y ahí viene el tema de cómo interpretas el contrato y cómo la visión puede ser muy, muy distinta, ¿no? Si me dices a pan of flesh, una rebanada de piel, yo no recuerdo cómo lo decían en español, así lo decía, ¿no? Carne, creo, parecía. Él entendía carne del cuerpo de la propia persona. Claro, del cuerpo, pero si estás sacando una gota de sangre ya no, ya estás yendo más allá de hecho. De hecho es muy, muy, muy interesante ver, digamos, este ejemplo junto con el derecho comparado, porque recuerdo, por ejemplo, Fernando de Trasañiz decía, a veces el problema no es la norma ni una mala norma, porque una norma, por ejemplo, peruana, no va a ser igualmente leída por un abogado peruano que por un abogado de la Unión Soviética, por ejemplo. Y por ahí recuerdo que también mencionaba que es mejor una mala ley bien aplicada que una buena ley bien redactada pero mal aplicada, ¿no? Entonces, esto nos ayuda desde la perspectiva del derecho comparado, porque a veces hay esta idea de que el derecho es uno solo, y ahí que comentaba, no es que el derecho haya uno solo, ni mucho menos que uno pueda ser mejor que el otro. Hay muchas reacciones muy distintas a un problema desde diferentes perspectivas, y puede ser que yo lo soluciono desde acá y otro que lo soluciona desde acá o con diferentes herramientas, pero me está solucionando el problema. Y a veces eso va a depender de muchas cosas, de cultura, de filosofía, o por un tema de necesidad. Nosotros no hemos estado en una guerra como Alemania, con contratos en inflación, entonces las cortes peruanas no han estado en esa necesidad de tal vez utilizar una buena fe a tal extensión. Los alemanes en su época sí. Entonces eso también al momento de importar es, a ver, nosotros tenemos nuestra buena fe, pero ¿qué buena fe tenemos? ¿Una buena fe tan poderosa como la alemana? O tenemos una buena fe un poco más modesta y tal vez eso nos puede servir bien. Entonces creo que parte del derecho comparado nos ayuda a esto. Creo que concluiría con una cita muy interesante de algunos comparatistas anglosajones que decían, uno no sabe lo que su derecho es hasta que no sabe lo que no es. ¿Y cómo sabes lo que tu derecho no es? Cuando empiezas a mirar afuera y dices, mira, yo tengo esto que es estándar y lo tenemos, por ejemplo, toda Latinoamérica. O yo tengo esto, pero esto no está en otro lado. Entonces eso me permite saber, yo soy la regla o soy la excepción. ¿He seguido la tradición o me he apartado? ¿Tengo la novedad? ¿Tengo la rareza? ¿Qué tengo? Entonces creo que esto me parece muy interesante para conocer nuestro derecho. ¿Y por qué es importante en el derecho de contratos? Y con esto concluyo. Porque el derecho de contratos tiene una dinámica distinta. En el derecho de contratos, para las partes, la ley no es la ley. El contrato es ley entre las partes. Entonces, como el contrato es ley entre las partes, ¿qué es lo que va a importar? Lo que han pactado las partes. Entonces, como las partes pueden pactar, pueden apartarse de la norma, pueden derogarla y tener sus reglas particulares,
entonces con mayor razón las partes van a buscar las mejores reglas. ¿Y dónde encuentran esas reglas? En un contexto de globalización, de mundo plano. El derecho comparado puede ser muy interesante para saber dónde están las mejores reglas y cómo puedo mejorar el derecho nacional, y ciertamente también apoyarse mucho en este derecho uniforme, internacional, supranacional, como los principios UNIDROIT, los principios europeos, que ya se forman ya forman parte básica del derecho contractual. Entonces, digamos, esto nos ayuda mucho a reflexionar sobre la necesidad de ver el derecho comparado no solo en una conversación entre amigos académica, con mucha relevancia práctica. Bueno, llegamos al final del programa. Te agradezco mucho por estar el día de hoy con nosotros y haber compartido un poco en esta conversación de tan interesante tema y apasionante también para aquellos que se dedican al derecho contractual. Gracias. Muchas gracias, doctor. Encantado de estar acá. Bueno, amigos, llegamos al final del programa. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, ensayos de derecho contractual comparado en la editorial Grigley. Para todos los que quieran incursionar o investigar, profundizar en esta materia, pueden adquirirlo en la editorial Grigley. Hasta la próxima.